7:17 de la mañana, estamos de regreso, estamos en altavoz en Radio Vital 91.1 FM de tu dial, Tribu Televisión y obviamente en Movistar TV, canal 33 y canal 733 HD. Me acompaña el doctor Alfredo Martel Villanueva, él es el presidente del Colectivo Nacional de Personas con Discapacidad del Perú, especialista en discapacidad y derechos humanos. Muy buenos días, doctor Martel, bienvenido a Altavoz en Vital, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, para agradecerte por la entrevista a todos los radioyentes y también a los televidentes. Muchísimas gracias. La semana pasada fue clave, importantísimo en en este mensaje de discapacidad y derechos humanos. ¿Qué es lo que pasó? Bien, estamos en el mes de la inclusión y de la discapacidad. Importante, una fecha muy importante, y más aún cuando la semana pasada, en la Semana de la Inclusión y Discapacidad, el día jueves 16 de octubre, se conmemoró el Día Nacional de la Persona con Discapacidad en el Perú, 45 años después de una lucha de las personas con discapacidad que marcharon al Congreso de la República para exigir y reclamar los derechos que se venían vulnerando en ese tiempo. Pero los derechos lamentablemente no se han estado respetando a los peruanos y mucho más a las personas en situación de discapacidad. Pero ¿cómo es que surge hace más de 40 años, digamos, esta intención de hacer valer los derechos en el país y quiénes en ese momento los atendieron en el Congreso de la República? Bien, la historia cuenta desde la humanidad, siglos tras siglos, las personas con discapacidad han adquirido nombres distintos. Antiguamente se llamaba minusválidos, inválidos, discapacitados, y de acuerdo a los modelos médicos y sociales en la cual nos encontramos, había una perspectiva de que la persona con discapacidad tenía que ser tratada como un paciente, ¿no? Desde un enfoque médico, y tratar de normalizar su situación. Después de la Segunda Guerra Mundial, las personas los soldados que quedaron sin piernas, sin brazos, había prótesis para cubrir y aparentar una normalidad, y dejarlos ahí a expendias de que el Estado asuma una actitud asistencialista, lo cual en los últimos 50 años personas con discapacidad de diversos países enarbolaron la bandera de que teníamos que ser partícipes de nuestra propia historia, héroes de nuestra propia situación, dado que frente a la adversidad que nos toca vivir y que nadie lo eligió, que es la discapacidad, marcharon 10.000 personas al Congreso de la República. Ya años anteriores, Víctor Rola y Alatorre, en la Constituyente del 79, el Perú fue el primero en Latinoamérica en incorporar la temática de la discapacidad a través del artículo 19, que tenía que ver con las personas con discapacidad. Pero imagínense, para lograr derechos tuvieron que marchar, usted lo señala, 10.000 personas al Congreso de la República. En ese momento, ¿quién los atendió? ¿Conoce la historia? Sí, en ese momento, en el año 80, en el gobierno de Belaúnde, había el primer congresista con discapacidad visual, Vázquez Gorrio, a través de la Comisión de Salud. En ese tiempo no había la Comisión de Discapacidad que ahora existe. Vázquez Esquerra se hizo las coordinaciones, y a través de la Confederación y la Federación de Ciegos y el Colectivo de Discapacidad nos organizamos, o se organizaron a nivel nacional, y fue que esa multitud de personas con discapacidad, desde el Parque Universitario hasta el Congreso de la República, para presentar un proyecto de ley, que en ese tiempo se dio la ley del impedido. En este caso, por ejemplo, tuvieron que hacer valer sus derechos. En cierto momento también apostó con fuerza Javier Díaz Canseco, ¿no? Congresista que también tuvo cierta discapacidad y aportó en su momento desde el Congreso para posibilitar, digamos, mayores derechos, beneficios a las personas en esta condición, doctor. Así es, después que se da esa ley, ya se forma la Comisión Especial de Discapacidad, que lo encabeza justamente el congresista ¿no? Que Javier Díaz Canseco, en una lucha porque él era una persona con discapacidad, tenía secuela de polio, y fue uno de los baluartes que tuvo la discapacidad. Luego fallece, y luego nos toca a nuestra generación
a través de la Federación de Ciegos y la Confederación de Personas con Discapacidad y el Colectivo Nacional de Discapacidad, plantear la creación de la ley actual, la 29973, donde producto de ello ya tiene la ley más de 12 años y de acuerdo al tiempo, al espacio, requiere de medidas afirmativas para poder emparejar el piso que tenemos las personas con discapacidad y la sociedad en común, ¿no? Esto es importantísimo porque obviamente si es que ustedes no hubiesen realizado estas campañas, estas actitudes, estas acciones de protesta, no hubiesen tenido beneficios, en este caso los derechos que tienen que ser respetados. Sí. Pero ¿qué hacer? ¿El gobierno, cree usted, actual, cree que está haciendo las cosas bien al respecto? Creo yo que falta voluntad política de los gobiernos tras gobiernos. Siempre la temática de la discapacidad ha sido relegada, pese a que existe un presupuesto, según en noviembre que se aprueba el presupuesto general de la República, 2.000 millones de soles aproximadamente, que es el 1% del presupuesto general de la República, para temas de discapacidad, proyectos, programas, servicios, en beneficio de la población a nivel de los gobiernos locales y regionales, pero tenemos una gran falencia, un gran cuello de botella por parte de la gestión pública, porque no se cumplen los perfiles que exige la ley, más sumado a esto en algunos casos incapacidad de gestión, porque se malversan los fondos, los presupuestos se destinan a otros rubros, y peor pues cuando no existe una voluntad política desde el gobierno, desde el presidente de la República, desde el premier, desde el presidente del Congreso, presidente de la Comisión de Discapacidad. No se escucha en este mes, en esta semana, en este Día Nacional, que ellos dirijan las políticas públicas para las personas con discapacidad, que ordenen la implementación, la ejecución de estos programas y servicios en beneficio de la población, que somos el 10.4% a nivel nacional. 10,4% de la población en el país. Doctor Alfredo Martel, pero usted busca ingresar al Congreso de la República seguramente. ¿Usted va a ser candidato para diputado? Sí. ¿O ya es precandidato para diputado? Bueno, gracias al candidato Hernán Garrido Leca, de los 43 candidatos a la presidencia de la República, de todos los partidos mencionados, ninguno está asumiendo la temática, porque como sociedad civil hemos planteado un reto a todos los partidos políticos a que tengan una Secretaría Nacional de Discapacidad, incorporen políticas públicas en sus planes de gobierno, tengan candidatos con discapacidad y firmen un acta de compromiso. Hasta el momento ningún partido lo ha hecho, solo el Partido Aprista Peruano, que tiene como precandidato al doctor Hernán Garrido Leca, y él es que por voluntad propia e iniciativa ha decidido proponerme como candidato con discapacidad por diputado por Lima. Esto es importantísimo. ¿Cuáles serían las primeras acciones que usted haría al momento de llegar al Congreso de la República, en este caso para diputado? Bueno, mi compromiso es con todas las personas con discapacidad a nivel nacional. He viajado a las 25 regiones, conozco las 25 regiones, la problemática de todos los sectores y niveles de gobierno, de la sociedad civil, por lo cual, junto con el candidato Hernán, hemos creído conveniente que tenemos que hacer una revolución. No nos queda otra, porque tanta desidia, tanta marginación, discriminación que viven mis hermanos con discapacidad, esto no puede seguir así, tiene que parar, y es por eso que la revolución empieza por implementar el artículo 6.2 de la ley 29973, donde indica que todos los cargos de confianza en materia de discapacidad, que son aproximadamente 3.000 a nivel nacional, tienen que ser ocupados por personas con capacidad certificada y experiencia en la materia, cosa que hasta el momento no se ejecuta, y es por eso que los resultados que tenemos no son los óptimos o los que esperamos. Y no solamente eso, sino que tenemos que fortalecer las capacidades para el empleo, porque las personas con discapacidad sensorial, llámese visuales, auditivos, y las personas con discapacidad física no tienen la oportunidad que merece todo ciudadano
que viven en este país. Todos requieren las mismas oportunidades y obviamente hay que avanzar hacia un país justo, inclusivo, donde se respeten los derechos humanos. A eso debemos avanzar, doctor. Totalmente. Muchísimas gracias por estar en Altavoz. ¿Cuál sería ese mensaje que usted le daría al presidente José Gerí? Obviamente tiene que presentarse pronto el Consejo de Ministros ante el Congreso de la República para tener el voto de investidura. ¿Cuál sería ese mensaje que le daría al nuevo gobierno y obviamente también a la población peruana respecto al tema del que hemos hablado el día de hoy? Bien, mi mensaje al nuevo presidente de la República sería importante conversar. Creo que es importante que él escuche a las personas con discapacidad y estoy dispuesto a presentarle alternativas de solución para solucionar la problemática que aqueja a 3.209.261 personas en el Perú, de los cuales el 48.3% tenemos discapacidad visual, es decir, 1,5 millones de ciegos en el Perú, para lo cual existen políticas, existen propuestas y estamos dispuestos a colaborar con la gestión, con el gobierno, siempre en cuando que decida escucharnos. Y por otro lado, a la población, que ha llegado el momento de unirnos por un solo compromiso. Hay esperanza, hay fe de que esto puede cambiar y eso va a depender de todos nosotros cuando apoyemos al candidato Hernán Garrido Leca y como candidato a quien habla. Bien, muchísimas gracias, doctor Alfredo Martel Villanueva, presidente del Colectivo Nacional de Personas con Discapacidad del Perú, especialista en discapacidad y derechos humanos y precandidato en la lista de Hernán Garrido Leca precisamente para diputado en el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos con Alfredo Martel Villanueva, haremos una pausa en Altavoz, ya regresamos.